Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar que preparamos el día de hoy en GWC. Mi nombre es Hugo Barragán y con mucho gusto les damos una cordial bienvenida. Estamos muy agradecidos por que se hayan conectado a esta segunda plática donde hablaremos sobre la planificación de una auditoría remota. El día de hoy vamos a comentar sobre dos documentos mandatorios del Foro Internacional de Acreditación, cuáles son las buenas prácticas para realizar estas auditorías, cuáles son las recomendaciones, criterios, procesos que debamos de seguir y sobre todo aprovechando pues lo que la nueva normalidad nos ha orientado a darle y a sacarle ventaja a todas estas tecnologías de comunicación e información, las famosas TICs, que pues vamos a platicar en el mandatorio número 4 y en el informativo número 12. El día de hoy tenemos personas conectadas de diferentes partes de América Latina, cuales agradecemos mucho. Aquí saludos a Colombia, saludos de México, aquí en México, Jalisco, Estado de México. Y tenemos también aquí San Luis Potosí, se conectan, bienvenida. Tenemos una persona conectada de Guatemala, bienvenidos todos. Bueno, pues nosotros somos un organismo de evaluación de la conformidad. Somos mexicanos y nos dedicamos a evaluar estándares, a evaluar normas, sobre todo a través de un compromiso con nuestros clientes, donde buscamos otorgar valor en nuestras auditorías a través de un proceso confiable y un proceso sencillo. Aquí observamos algunos de los programas y estándares de los cuales nosotros evaluamos y certificamos en este caso. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a platicar sobre el mandatorio número 4, que nos habla sobre el uso eficiente de las TICs en las auditorías. Vamos a ver qué es una TIC, cómo se aplican correctamente y generalidades sobre las tecnologías de la información y la comunicación. En la parte número 2 vamos a platicar sobre un documento informativo, que es el 12, sobre los principios de cómo organizar una auditoría remota, generalidades, criterios para aceptar o rechazar la auditoría de forma remota, cómo debemos de planificar, de programar, de realizar y cuál es el seguimiento que conlleva una auditoría remota. Y en el punto número 3 vemos los elementos adicionales, es un anexo, el número 9 que saca la fundación de FCC 22000, en donde pues solicita ciertos requisitos que complementan y no se ven reflejados directamente en los documentos del Foro Internacional de Acreditación. Daríamos también un espacio para las dudas en la parte final y pues todos pueden habilitar su panel de chat para estarnos compartiendo sus dudas, experiencias, sugerencias y podernos dar el espacio para poder resolver y retroalimentarnos sobre estos temas. Bueno, pues vamos arrancando, vamos iniciando con el tema, que es algo importante, pues como todos bien lo sabemos, la tecnología cada día se vuelve más sofisticada. La tecnología pues nos ha rebasado completamente en temas de información, hoy que estamos en la época de la información, y también en ventajas para la comunicación, el acercamiento entre las personas, entre las organizaciones, derivado a esta contingencia sanitaria, pues hemos aprendido, evolucionado y aprovechado este tipo de herramientas, por lo cual es muy valioso, pero también pues hay que saber aprovecharlas para que estas herramientas nos ayuden específicamente a realizar nuestras auditorías. Las TIC tienen que orientarnos, tienen que ayudarnos, tienen que beneficiarnos para hacer una auditoría eficaz y eficiente. Entonces, ¿pero qué riesgos conlleva el uso de tecnologías de la información? Pues el simple hecho de manejar este tipo de herramientas conlleva que protejamos mucho la integridad,
protejamos la seguridad, protejamos ciertos argumentos que debemos tener mucho cuidado para poder realizar una auditoría pues que sea positiva y que sea completa, sustentable. Vamos a diferenciar algo muy importante entre lo que es una TIC y lo que es una evaluación remota. Son dos elementos distintos. Se pueden complementar, pero son dos definiciones totalmente distintas y documentos totalmente distintos. ¿Qué son las TIC? Las TIC es lo que vamos a ver en la primera parte de la charla, referenciadas en el mandatorio 4. Su nombre lo dice, es un acrónimo: Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC. Tipo de tecnologías va a haber bastante, vamos a entrar a detalle. Entonces, cualquier tecnología que yo use para una auditoría es una TIC. Entonces, la auditoría puede ser en sitio o puede ser remota. Yo puedo utilizar una computadora y estando a un lado del auditado. Yo puedo utilizar un proyector, puedo utilizar un dron y estar en el mismo espacio físico de los auditados. Entonces, estoy utilizando tecnologías de la información y la comunicación, mas no estoy haciendo una auditoría remota. ¿Qué es una auditoría remota? Definición 2, documento número 12 del Foro Internacional de Acreditación. Es aquella revisión que se hace a un sistema fuera del sitio donde se encuentra la operación. Ahora sí, yo estoy aquí en Guadalajara y desde mi computadora, desde las aplicaciones, estoy entrevistándome, consultando documentos, revisando infraestructura de una empresa que se encuentra en La Paz, Bolivia. Desde el sitio en donde me encuentro, que es Bogotá, pues yo podría estar compartiendo información con gente que está en Los Ángeles. Eso es una evaluación remota. Entonces, son dos elementos diferentes, de los dos vamos a hablar y vamos a ver cómo se complementan. Una auditoría remota, obligatorio que lleve tecnologías de la información. No podemos hacer una auditoría remota si no hay tecnología de la información. En cambio, una tecnología de la información puede utilizarse tanto en sitio como fuera de sitio. Entramos con el mandatorio número 4, que nos marca los usos para las TIC en los fines de auditoría, y nos dice, pues entre otras cosas, ¿qué son las TICs? Las TICs, toda aquella tecnología que se utiliza tanto para recopilar, para almacenar, para recuperar, procesar, analizar y transmitir información. Puede ser software, puede ser hardware. Entre ellos, pues tenemos dispositivos de mano, celulares, tabletas, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, nubes, drones, videocámaras. Todas estas tecnologías nos van a ayudar tanto para comunicar o para mantener o administrar información. Esa es una TIC. ¿Qué es importante? Ya lo veíamos que el uso de TICs se puede realizar tanto en evaluaciones en sitio como en evaluaciones a distancia o evaluaciones remotas. ¿Cuáles son 4 ejemplos principales que nos marca el Foro Internacional de Acreditación sobre TICs? El primer ejemplo muy claro es aquel que tenemos en las plataformas o aplicaciones para hacer reuniones, como son aquellas Microsoft Teams, Google Meets, Zoom, Cisco Webex, entre otras. Todas aquellas que nos ayudan a hacer teleconferencias, a intercambiar audio, intercambiar video, intercambiar datos. Yo te comparto, yo te platico, yo te proyecto. Esta es una herramienta, esto es un pilar de las tecnologías de la información. ¿Qué otro pilar existe o se considera tecnología de la información? Todas aquellas herramientas que nos ayuden a grabar información. Por ejemplo, celulares, videocámaras, todos aquellos que van a permitir proyectar evidencia por medio de grabaciones, grabadoras de audio, grabadoras de video, y con esa información se va a poder transmitir a alguien más. Te comparto la liga, lo subo a la nube. Entonces, este es otro pilar de tecnologías de la información. El tercer pilar de tecnologías de la información que nos marca
el foro, es aquellas plataformas que administran base de datos o documentos, donde vamos a estar revisando o auditando estos documentos. Por ejemplo, puede ser aquellas de acceso remoto o de forma en tiempo real o fuera de tiempo. Nubes, Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre otras. Yo subo información a la nube y le estoy permitiendo el acceso a alguien más a través de enlaces, de invitaciones, en este caso a un auditor, para que consulte la información, consulte los registros. Entonces, este es un tercer pilar de las tecnologías de la información. Puede ser en forma real. En forma real pudiera ser aquella plataforma de TeamViewer en donde te permiten el acceso a tu equipo y esta otra persona pues está consultando todo lo que se está generando en ese momento. Puede ser en forma real también cuando se entra a servidores, a información en la nube, pues que se está actualizando constantemente de diferentes sitios. Y el cuarto pilar que tenemos en las tecnologías de la información, pues es todas aquellas tecnologías que nos ayuden a proporcionar un acceso tanto visual o auditivo a espacios que sean difíciles de conseguir. Aquellos que sean complicados por temas de seguridad, por temas de acceso, de permisos, entonces los drones, los circuitos cerrados, los equipos de videograbación que nos permitan proporcionar este acceso a lugares en los que no sea muy común adentrarnos. ¿Cuáles son los objetivos para aplicar efectivamente las tecnologías de la información? Bueno, vamos a proporcionar primeramente una metodología para usar estas tecnologías. ¿Qué quiere decir? Debemos de tener un método, un proceso para que nos ayude a optimizar el uso de las tecnologías. Que sea un buen uso, que sea adecuado, que no haya ningún efecto negativo. Entonces, definiendo una metodología para usar las TIC. Segundo, esa metodología debe de incluir controles adecuados, controles que nos ayuden a preservar la integridad del proceso de auditoría, a evitar que se comprometa tanto de la integridad de la información, de los auditores, y tenemos que complementar con nuestro proceso que apoya los principios de sostenibilidad y seguridad. Entonces, es fundamental y lo vamos a ver continuamente mencionado que el tema de integridad, seguridad, confidencialidad sea parte de los controles que tengamos al utilizar tecnologías de la información en las auditorías. Ojo, no es obligatorio usar una TIC en la auditoría, pero si se utilizara una TIC, cualquiera que mencionamos en los ejemplos anteriores, es indispensable pues que se siga el documento mandatorio número 4, 2008. Los principios de seguridad y confidencialidad son totalmente importantes cuando se utilizan las TIC. Esto ya lo platicamos. Cuando se utiliza una TIC, esta debe de establecerse por acuerdo mutuo. ¿Qué quiere decir esto? Auditado y auditor tienen que ponerse de acuerdo para confirmar que se va a utilizar ciertas herramientas. Y estas herramientas que se utilizan deben de asegurar el cumplimiento de regulaciones. No está permitido utilizar alguna plataforma, tecnología, equipo, pues que esté infringiendo alguna ley, sobre todo de protección de datos personales, de manejo de la información, entre otros. Si no existiera un acuerdo entre las dos partes o alguna de estas herramientas hace o incumple algún tema legal, se deben de buscar nuevas alternativas para la auditoría. No se recomienda utilizar TICs cuando no hay acuerdos o cuando se incumplan temas legales. ¿Cuáles son los requisitos para llevar a cabo el proceso de la auditoría a través de TICs? Bueno, primer paso y fundamental, detectar riesgos y oportunidades.
el simple hecho de trabajar con estas tecnologías conlleva una naturaleza totalmente distinta. Entonces, debemos identificar qué cosas nos pueden salir mal y cómo lo vamos a controlar, pero también qué ventajas tendríamos el trabajar con estas herramientas. Ya que identifico mi mapeo de riesgos y oportunidades, tengo que revisar también cuál es la infraestructura con la que voy a trabajar, las condiciones, la competencia, y se revisa una solicitud. Puede ser un cuestionario, puede ser un formulario, para saber cuáles son las características de la auditoría que se solicitan, si es viable, si tiene la capacidad, la competencia, y a partir de ello pues vamos a establecer un plan de auditoría, similar a los planes de auditoría que ya conocemos, pero adicionándole los controles que se derivan tanto de los riesgos y oportunidades como de la infraestructura que se va a utilizar. Es un plan de auditoría reforzado, con información adicional para la tecnología que se utiliza y los controles adecuados. Cuarto elemento, debo de asegurar la competencia y capacidad de todos los actores. Ok, si ya decidimos que vamos a trabajar a través de Webex, si ya decidimos que vamos a estar compartiendo documentos en la nube del Google Drive, entonces tengo que asegurar que tanto auditores como auditados conozcan la forma de estar manejando estas tecnologías. Y es por eso que es parte de la evaluación. Voy a dedicar un tiempo adicional por cualquier afectación que se presente. ¿Qué significa esto? Algún tema de desconexión, de bandas muy bajas, o alguna configuración errónea que afecte a la auditoría, pues se tiene que solventar dentro de los tiempos sin que se afecte la agenda original. Y la diferencia es que en el informe vamos a declarar qué tanto nos ayudó estas tecnologías de la información para cumplir los objetivos de la auditoría. Si fueron suficientes, eficaces, si fueron insuficientes, si hay que hacer algún ejercicio adicional, se tiene que establecer todo esto en el informe. Entonces, esto es lo que nos marca las tecnologías de la información y con eso concluimos el proceso. Ahora, ya sabemos cómo utilizar las tecnologías y cuál es el proceso de ello. Si yo voy a hacer una auditoría remota, hay otro protocolo distinto que nos marca el mandatorio 12. Una auditoría remota utiliza tecnologías de la información, entonces complementa el documento. Este informativo número 12 del Foro Internacional de Acreditación nos habla sobre los principios para hacer esta auditoría remota. El alcance de este documento, pues es para todas las organizaciones que realizan algún tipo de evaluación remota. Y lo que busca este informativo es establecer una confianza entre todas las observaciones directas a través de medios electrónicos. Observaciones directas lo podemos interpretar como auditorías. Establecer esa confianza entre todas las auditorías que se realizan a través de un medio electrónico. Cuando se usa o se planifica una auditoría remota, también es indispensable que sea por mutuo acuerdo. Pues aquí nos dice que debe ser de mutuo acuerdo o puede sugerirse por alguna parte, ya sea el auditor, la casa certificadora, el cliente, pero al final de todo, pues se tiene que llegar a este mutuo acuerdo para poder progresar con la planificación. La planificación tiene que seguir los lineamientos de la ISO 19011, estos no cambian, simplemente se complementan. Lo que vemos ahorita en esta plática va a complementar lo que ya conocemos en planificaciones previas de auditorías internas. Dentro de las definiciones que nos marca este informativo es que es una evaluación remota, pues ya lo veíamos al inicio, que es todas aquellas evaluaciones o revisiones que se hacen desde un sitio fuera de donde están las operaciones. ¿Y qué es un sitio virtual? Es aquel entorno en línea donde se realizan actividades u operaciones. Ojo, entorno en línea. Yo puedo estar trabajando en mi oficina,
pero estoy cargando información en el servidor, en la nube, y ese es el entorno en línea en el cual alguien pudiera accesar al mismo, consultar la información. Pues, estas son las dos definiciones que tenemos. ¿Cuáles son las razones por las que sí se permite o se autorizaría hacer una auditoría remota según este documento? Número 1, cuando viajar a un lugar no sea razonable por temas de seguridad, bioseguridad, cierre de fronteras, entre otros. Número 2, cuando haya cambios inevitables en la programación, por un tiempo corto, definido, fuera de fuerza mayor. Número 3, cuando es difícil cumplir con el número de sitios en un corto plazo. También se puede utilizar o complementar el tema de las auditorías remotas. Número 4, cuando se tiene implementado un sistema de gestión sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo se maneja desde un mismo o un sitio central y se puede o se reproduce de la misma manera en cada una de las ubicaciones. Número 5, cuando la evaluación es para una parte menor del alcance total. ¿Qué quiere decir eso? Cuando solo se visitan ciertos sitios, ciertos procesos, es recomendable también realizarse una auditoría remota. Importante, auditorías remotas cuando se tenga un historial probado de conformidad. ¿Ok? Entonces, si tenemos un buen desempeño, eso nos ayuda a que nos autoricen estas auditorías remotas. Cuando el nivel de riesgo sea menor, de acuerdo al tipo de actividad, de empresa, de procesos, si se requiere hacer un seguimiento en un muy corto tiempo, también es una buena idea el utilizar este tipo de evaluaciones. Y por último, es importante siempre pues, que el evaluador conozca previamente el sistema de gestión y las prácticas de la organización para pues, tener un mejor enfoque y mejor apreciación desde la evaluación fuera de sitio. Pues todas estas condiciones son las que favorecen o las que en este caso podría autorizarse una evaluación remota. ¿Cuáles son las condiciones que no favorecen o que no debería de realizarse una auditoría remota? Casos contrarios a lo que apreciamos, como cuando la empresa o la organización tiene un historial negativo, tiene un historial de incumplimiento en el lugar donde está evaluado. Cuando es una evaluación inicial o es un cambio significativo, una nueva instalación, no es recomendable que se realice cuando se está llevando a cabo certificaciones nuevos o sitios nuevos, porque no se conocen. Y tampoco es recomendable cuando ya hay mucho tiempo en el que no se ha visitado el sitio. Pues también hay que estar equilibrando esa parte entre visitas remotas, visitas en sitio. ¿Cuál es el proceso general para hacer estas evaluaciones remotas? Bueno, aquí en la pantalla vamos a ver cómo se dividen estos pasos. Similar al proceso que veíamos de uso de TICs, en donde se definían riesgos y oportunidades, se revisaba la infraestructura, se hacía el plan con los controles, se definía la competencia y se establecía en el informe los acuerdos o beneficios de uso de TICs. Ahora, el proceso para auditorías remotas es considerar los criterios de aceptabilidad. Ok, ¿se tiene que hacer remota o se tiene que hacer en sitio? Paso 2, acciones previas. Hay que incluir ciertas actividades que se realizan antes de llevar a cabo una auditoría remota. Paso 3, por ser una auditoría fuera de sitio es importante el acceso a la información. Entonces, necesitamos tener esa información en tiempo del auditado. Paso número 4, hay que planificar el foro, definir cuál, cómo, dónde y bajo qué características se va a trabajar fuera de sitio. Se programan las actividades, se hacen los planes, se realizan bajo ciertas condiciones y ciertos protocolos y se llevan actividades posteriores, que varias de estas actividades posteriores son similares a las actividades que establece pues una auditoría en sí.
Vamos a desglosar cada uno de estos. El primero de ellos es los criterios de calificación. Bueno, adicional a los que ya vimos de cuáles son las razones por las que sí se aceptaría una auditoría remota y cuáles no, pues hay que evaluar o calificar si se acepta o se rechaza una auditoría fuera de sitio. La primera condición es pues que dentro del plazo que se tiene no se pueda completar la programación de los sitios. El segundo es revisar si se tienen criterios o metodologías para las auditorías remotas. El tercero es que una auditoría remota no se contraponga a cumplimientos legales y aplicables. El cuarto es que no haya ningún tipo de conflicto de interés por realizarlo de forma remota. El quinto, que se tenga toda la información disponible necesaria. Y el sexto, que se tenga la capacidad de manejar el foro que se eligió. Entonces, después de estas 6 preguntas, ya tenemos pues mayor decisión o mayor luz para saber si procede o no procede una auditoría remota. Es posible que yo no tenga un método o criterio para llevar a cabo la auditoría remota, que una auditoría remota no esté permitida dentro de mi programa, de mi certificación, de mi estándar, y que no tenga acceso a la información documentada, pues ¿qué se le busca? No se le busca nada, simplemente no procedería a hacer una evaluación remota. Por eso son los criterios de calificación. Debemos de asegurar que se cumplen todos estos elementos. En el punto número 2, como acciones previas a la auditoría remota, pues es importante que se definan ciertos elementos. Que vamos a definir, pues una agenda. Esa agenda debe de incluir pues todas las actividades de la evaluación, incluidos documentos y registros que se solicitan. Se solicita también el definir el alcance de la auditoría remota. Alcance incluyendo sitios, personas, actividades, documentos, que quede muy claro en esta agenda para que los auditados desde el inicio sepan lo que se va a consultar y lo puedan tener accesible o disponible. Y el último punto, que es esto mismo que estamos complementando, es definir en esa agenda todas las actividades, información, personas que van a estar participando. ¿Qué más debemos de definir en esta agenda? Elementos a evaluar, requisitos, criterios, el plazo, los tiempos para poder realizar esta evaluación y algo muy importante, cómo se va a revisar la información que no se pueda compartir de forma remota. Es posible que haya cierta información confidencial, reportes financieros, expedientes de personal con información personal. Ese tipo de datos, cómo se va a compartir, bajo qué cuidados, bajo qué controles. También eso debemos de incluirlo como parte de las acciones previas a realizar la auditoría remota, para que no llegue el día en el que nos digan, no te lo puedo mostrar y no hay modo de hacerlo. Entonces, ya eso se tuvo que haber debatido, dialogado previamente entre auditado y auditor. Es importante la información que el auditor esté proporcionando, y entre esta información que proporciona, pues es quiénes son los responsables que van a atender el ejercicio de la auditoría. Pueden ser los que coordinen los grupos, las ligas de enlace de las plataformas, a los responsables de áreas. Todas estas personas tienen que definir el auditado. Debe definir también qué información le va a compartir a los auditores. Si hay algún archivo, proyecto, informe, procedimientos, registros que se vayan a evaluar o cualquier otra prueba que se considere necesaria. Todo esto debe de tenerse totalmente considerado previo a la realización de la auditoría remota. Punto número 4. Vamos a planificar el foro. Y primero hay que elegir qué plataforma vamos a utilizar para llevar a cabo la evaluación.
cualquiera de las que ya platicamos, que existen varias, todas con sus condiciones y características, restricciones, costos, tiempos, pero lo importante de ello es que la que se defina pues sea la que mejor le convenga a las dos partes. Se tiene que otorgar la seguridad de acceso al equipo auditor, los permisos, los usuarios, los tipos de acceso que va a tener este evaluador. Hay que asegurar o planificar una prueba de compatibilidad. Ok, ya definimos qué plataforma, ya mandamos invitaciones, hay que realizar una simulación para asegurar el manejo correcto. Y por último, en la planificación hay que fomentar el uso adecuado de cámaras cuando sea necesario. Si bien una cámara en ocasiones te puede generar, pues que jale un poco más de internet, de datos, sí es conveniente que se esté activando en ciertos momentos para poder establecer intercambio de información cara a cara, para conocer un poco más del lenguaje verbal, para saber también el entorno y contexto de las instalaciones en donde se encuentran. Entonces, es recomendable también estar habilitando este uso de cámaras cada que sea necesario. Para programar, ya platicábamos que hay que hacer una reunión de prueba, y esta reunión de prueba pues es para asegurar que los roles se conocen y se dominan. Compartir información, utilizar micrófonos, utilizar videocámaras, los accesos. En las medidas de seguridad y confidencialidad, pues también es importante que, de acuerdo a la plataforma que se elija o a las herramientas o TICs que se estén utilizando, pues estas cumplan con las legislaciones aplicables, que se tengan los convenios internos y los convenios adecuados en temas de seguridad. Y algo que cambia contra una auditoría en sitio, pues es que se tiene que revisar la zona horaria, porque aquí podemos encontrarnos en diferentes sitios con diferente zona horaria, que eso pudiera ser un problema a la hora de la conexión, que no se especifique qué zona horaria es y que cada uno se conecte al horario según su ubicación. Al momento de realizarlo, hay 7 puntos que se recomienda según este documento informativo del foro. El primero, todos los elementos que no se alcancen a revisar tienen que considerarse o registrarse dentro del informe. Si alguna información, algún área, algún proceso no se alcanzó, no se logró por conectividad, por el tiempo, por lo que quieran, tiene que registrarse. Se debe favorecer un entorno silencioso. Esto quiere decir evitar ruidos de fondo, ecos, asegurar también que se entienda correctamente la información, que haya un esfuerzo de las dos partes para entenderse y comunicarse mejor. Yo te platico y quiero retroalimentarme que tú me estés escuchando bien. Quiero confirmar que el mensaje queda claro. En ocasiones tengo que repetir lo que tú dijiste para asegurar esa buena comunicación, confirmando lo que escuchamos, lo que leemos y lo que observamos. ¿Por qué? Porque pues es una comunicación distinta a la que es físicamente, entonces tenemos que aplicar un esfuerzo adicional. Punto número 4. Los procesos se siguen de manera normal, como lo marca la ISO 19011 para una planificación de auditoría. Adicional a esto, se debe de incluir un margen de tiempo. También aquí, recuerden que en auditorías en uso de TIC, decía que debe haber un margen de tiempo para cualquier eventualidad. Aquí también se debe de incluir este margen por si ocurre alguna falla en la conexión. En pocas palabras, el tiempo de auditoría tiene que ser íntegro. Se fue la conexión 2 horas, pues se tiene que recorrer, mover o considerar este tipo de situaciones. Debe haber un espacio para conclusiones al día. Esto significa que cada cierre de jornada pues se tiene que estar retroalimentando sobre los avances, los puntos críticos o las condiciones que se tienen que estar revisando o retroalimentando por parte del evaluador.
y el equipo. Y en el último punto de la realización, nos dice que se debe salvaguardar la información. ¿Qué significa esto? Que ambas partes pues deben de procurar llevar a cabo todos los protocolos, cuidados para proteger la información de la evaluación. ¿Cuáles son las actividades posteriores? Bueno, esto no hay tanto cambio respecto a una evaluación en sitio. Nos dice que los hallazgos tienen que ser redactados y comunicados de manera oportuna. Bueno, eso bien lo sabemos. Deben de publicarse por escrito y en apego a los procesos. Eso también no existe variación alguna. Aquí ya existe una variación. El informe incluye los detalles de lo que se revisó y lo que se dejó de revisar. ¿Qué sí se revisó por forma remota? ¿Qué no se alcanzó a revisar? Eso es lo que incluye el informe. Se establecen también cuáles son los canales de comunicación a seguir para el envío de información. Llámese informes, acciones correctivas, revisiones de registros, cómo se va a estar comunicando y transmitiendo esta información, cómo el auditor tiene que estar confirmando la recepción de toda la información recibida y cuál va a ser el tratamiento de las no conformidades, que esta va a ser de una forma similar a las que se realizan en sitio. Y en el anexo número 9 y en la parte última de este webinar, donde la Fundación de FCC emitió este documento en el mes de noviembre del 2020 para complementar las auditorías que se hacen de forma remota, nos dice, ojo, estos elementos que les voy a platicar ahorita no los pide ni el mandatorio 4 ni el informativo 12 del Foro Internacional de Acreditación. Los pide exclusivamente la Fundación FCC, pero serían o podrían ser buenas prácticas en algunos casos para otros estándares. Yo manejo ISO 9, ISO 22, yo manejo cualquier otro estándar, los puedo yo utilizar estos para pues fortalecer mi proceso, mi metodología de auditoría remota. Primero, nos dice que se debe de proporcionar formación adecuada y apoyo a los auditores y debe haber registros. Entonces, ok, debes de demostrarme tu competencia con capacitaciones y con registros sobre las auditorías remotas, sobre el uso de las tecnologías. 2, nos dice que la fundación permite hasta el 50% de auditoría remota y el otro 50% tiene que ser en sitio. Nos dice que hay que considerar descansos más frecuentes, ya que podemos evitar con esto una fatiga visual o perder la atención por estar mucho tiempo sentados frente a un monitor. También se recalca que se debe garantizar el tiempo de auditoría. Esto ya lo habíamos venido diciendo, que si hay alguna falla de tecnología, pues este tiempo no debe contabilizarse. Deben ser horas netas. También, pues cuando hay auditorías en sitio y auditoría remota que se complementan, el plazo se recomienda que sea corto, entre voy a tu sitio y complemento en remoto 30 días después, o hago remoto y después voy a tu sitio en un plazo corto. Si algunas de las TICs no están funcionando, debe de cancelarse ese método y buscar cuáles son las maneras adecuadas de llevar a cabo la auditoría. Los informes, adicional a lo que ya platicamos, de FCC deben de incluir referencias de fechas y duración de las auditorías remotas. Y las tecnologías de la información y comunicación deben de permitir que se pueda seguir todo el proceso de auditoría, desde la reunión de apertura, la revisión de documentos, la revisión y recorrido de instalaciones, las entrevistas, la reunión de cierre, etc. Entonces, en todo momento tienen que ayudarnos a cumplir o complementar estos puntos. Bueno, aquí vamos a empezar con el tema para las dudas. Y antes de pasar a estas dudas, aquí les proyectamos algunos de nuestros siguientes cursos.
Para el mes de febrero tenemos un webinar de gestión de la pandemia. Estamos preparando para el mes de marzo el curso de interpretación de ISO 9001-2015, los requisitos. En abril el curso de auditor interno bajo ISO 9001-2015 y en el mismo abril el auditor líder para el estándar de ISO 9001. Bueno, les dejamos nuestros canales de contacto por los cuales pedimos que nos sigan. Tenemos nuestra página web, tenemos también nuestros perfiles de redes sociales como Facebook en GW Certified, Twitter Certified GW, LinkedIn GW Certified y nuestro canal, el cual ahorita ya estamos utilizando para poder compartir todos nuestras charlas y encuentros de mejora que tenemos con ustedes. A nombre de GW, su servidor Hugo Barragán, director de operaciones, les agradece su conexión, esperando que la información que se haya plasmado el día de hoy pues sea clara y sea de mucha ayuda para sus sistemas de gestión. Vamos a seguirnos comunicando, seguir viendo en este tipo de actividades y por favor hay que seguirnos cuidando para salir pronto de esta contingencia. Un abrazo a distancia a todos y que pasen un excelente día.